Buenas tardes, Pili. ¿Cómo les fue con la tarea? Hola maestra, buenas tardes. Pues mire, yo en lo personal, para serle sincera, ni siquiera he tocado su materia, maestra. Me Mm. avergüenzo de mí misma, no tengo cara para decirle, pero no está usted para saberlo ni yo para contarlo. Pero yo trabajo en la universidad, yo trabajo en Guaím. Ujú. Y en este pandemia me dieron un nuevo puesto administrativo en rectoría y he tenido una locura en mi cabeza porque aparte de todo el trabajo que había trazado, el nuevo, no pusieron a nadie en mi lugar, entonces estoy haciendo doble función, pero aparte súmele que atiendo 7 grupos. Mm. Entonces, pues ando muy ajustada, pero yo le prometo que este fin de semana me siento y hago todo. Ah, muy bien. Porque sí veo que casi nadie ha hecho nada. Ay, bueno, mis compañeras, no sé, ¿verdad? Y pues no sé, será porque Pero todos pues, andamos medio locos, digo, por lo que escucho que dicen mis mismos estudiantes, ¿no? Que están locos con las tareas de los hijos, entendiendo las plataformas y pues yo me pongo en el lugar de mis compañeras, por ejemplo, que tienen su trabajo, están de alumnas y luego aparte atendiendo las tareas de los hijos y entonces pues está complicado. Digo, no es justificación, pero yo creo que este fin de semana nos podemos poner todos un poquito más al corriente. ¿Verdad, Juanita? No me escucha la Juanita. Juanita, Mande. tú di que sí te conviene. ¿De qué? que ya terminó toda la materia. ¿A quién? ¿Usted? ¿Yo? No. No, todavía no, profa. Sí, no, hombre, he tenido mucho trabajo. Hoy terminé apenas la primera unidad. A jalones y estirones terminé la primera unidad y ya voy sobre la segunda. Muy bien. Bueno, pues es ganancia. La Sí. verdad es que nadie ha hecho nada ni de la primera. Y sí, estoy viendo como que digo, oye, ¿qué pasa con este grupo? ¿Por qué no avanzan nada? No, Normalmente profa. son muy cumplidas, maestra, ¿eh? Es Es, muy extraordinario esto que está pasando, ¿verdad, Juanita? sí, la verdad, no, yo siempre estoy al llavazo ahí. Mis compañeras ya saben. Me han preguntado algunas opiniones o dudas que tienen, pero les digo, no le llego todavía ahí, no le llego. Pero sí, la verdad, sí me he atrasado un poquito, pero siempre termino, pues siempre terminamos todas. Pero ahorita sí vamos un poquito atrasadas, se nos complicó desde hace como 2, 3 materias para acá, sí se nos empezó a atrasar mucho el trabajo y aparte por la cuestión de X o Y, pues por cualquier cosa, a mí se me juntó lo del trabajo, el trabajo que desempeño también, entonces ya sí tuve varias inconvenientes, pero pues ahí andamos y ahorita pues chambeando también, trabajando todos los días desde muy temprano hasta muy noche, maestra, por eso no me da mucho tiempo. Ok, bueno, todos andamos igual, ¿no? Yo también tengo Sí, hijos, yo también estoy en las mismas. Pues sí, hay que sí, ponernos al corriente. De hecho, hoy es nuestra última conferencia. Pues hoy terminamos y solamente va a faltar pues que entreguen trabajos, ¿no? Y pues igual dudas y todo, pues va a ser mediante la plataforma. Igual tienen mi número y pues vamos a terminar lo que nos corresponde con la conferencia. ¿hasta cuándo vamos a tener, maestra, para terminar ya lo que es toda la materia? Pues van a tener hasta el 5 de mayo. Serían unas 2 semanas más. Ok. Estamos 24. 24, sí, una semana y media. Ajá. Más o menos, Uh-huh. para Sí, que le sí, echen pero ganas. sí, ya con, Yo sí, creo muy que bien, con eso maestra. sí les alcanza bien el tiempo. Sí, Ok. Bueno, pues entonces vamos a empezar con los temas que tenemos para hoy. Bueno,
Bueno, de hecho pensaba hoy ustedes iban a exponer un poco de lo que iban a hacer en la unidad 2, pero pues creo que nadie ha llegado ahí, entonces esa parte no la vamos a tener que brincar. Y pues vamos a empezar con bueno, ya vimos un poquito de lo que fue el inicio del proceso, ideas, planteamiento del problema, la inmersión de campo, los tipos de diseños, y pues vamos a continuar, ¿no? Entonces vamos a recolectar datos, ¿ok? Entonces, una vez que ya entramos al campo, pues ya lo que sigue, pues hay que continuar con la recolección, ¿no? Entonces, como ya lo comentábamos, el proceso cualitativo pues no es lineal, no lleva los pasos, pues no pueden ser realmente consecutivos. No podemos decir, ok, aquí terminamos esta etapa y ya nos vamos a brincar a la otra, porque pues podemos todavía estar en una nueva etapa y continuar, ¿no? Entonces, al ingresar al campo o al ambiente, pues simplemente al estar observando lo que ocurre, pues ya estamos haciendo varias fases. Estamos recolectando, estamos analizando datos y pues se puede ir ajustando esto mientras se va haciendo la muestra. Entonces el muestreo, la recolección y los análisis son actividades, pues son paralelas, se hacen pues casi al mismo tiempo, que igual puedes regresar, puedes adelantar. Aquí ya dijimos, pues no es tan lineal. Y pues siempre la muestra pues puede variar, ¿no? Puede ir cambiando. Entonces, ¿qué es la recolección de datos? Pues ahora desde un enfoque cualitativo. Pues al igual que en cuantitativo, es fundamental, ¿no? Necesitamos recolectar datos. Solamente que ahora no vamos a medir, no vamos a cuantificar, ¿sí? Vamos a llevar a cabo inferencias. Bueno, no vamos a llevar a cabo análisis estadístico. ¿Ok? ¿Qué buscamos ahora? Pues buscamos un estudio cualitativo, ocupamos pues las experiencias de las personas, de las comunidades, situaciones, procesos en profundidad, las formas de expresión de cada uno de lo que vayamos a investigar. Ya no es tanto número. Entonces, al tratar con seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones con ellos, qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, cuáles experiencias o viviendas manifiestan mediante su lenguaje, ya sea corporal o hablado, ¿no? Y pues ya sea de manera individual, colectiva, grupal, de una familia, de un grupo, de una persona, o lo que estaremos investigando. Entonces, recolectamos datos con la finalidad de analizar y comprender, y por así poder respondernos nuestras preguntas de investigación y poder obtener un conocimiento con esta información. Ok, ¿cuál es el papel del investigador en la recolección de datos? Pili, ¿qué me dice? ¿Cuál cree usted que es el papel que juega un investigador? ¿Lo leo, maestra? ¿O yo No, leo? ¿usted qué piensa? Pues yo creo que el investigador en la parte cualitativa tiene que ser, pues casi como si estuviera realizando una especie de acompañamiento terapéutico, porque tiene que saber sacar la información que necesita para la investigación, pero a la vez sin invadir los pensamientos o las creencias de las personas. Tiene que saber cómo conducirlo, qué preguntarle, qué palabras utilizar, y todo eso, pues lo vimos de alguna manera cuando revisábamos lo de la técnica para la entrevista, de cómo dar la bienvenida, cómo establecer esos valores entre yo como investigador y la persona que me va a ayudar. Ok, entonces, bueno, pues decimos que el investigador tiene que ser abierto a recibir las experiencias, las emociones, lo que la persona que vayamos a entrevistar o lo que queremos saber, pues podamos hacerlo de una manera pues más abierta, ¿no? Más, bueno, de una mejor manera. Tiene que ser genuino,
tiene que ser sensible, no puedes criticar a las personas, tienes que ser respetuoso totalmente. Y pues vamos a ver algunas recomendaciones. Entonces, entre las recomendaciones al momento de hacer la recolección de datos cualitativos, pues tenemos que no podemos inducir respuestas y comportamientos de los participantes. Tenemos que lograr que los participantes narren sus experiencias y sus puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. Debemos tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante diferentes métodos. Y pues hay que recordar siempre pues que cada cultura es diferente, cada individuo representa su propia esencia. Por ejemplo, los hombres y las mujeres experimentan tienen diferentes experiencias y cada quien piensa de una manera diferente. Entonces, los jóvenes urbanos, los jóvenes campesinos tienen sus realidades, pues son diferentes, ¿no? Diferentes las personas de ciudad, diferentes a las personas de campo, al igual que adultos, niños, cada quien tiene su manera de ver las cosas de una forma diferente. No podemos hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes y tampoco tratar de darles una terapia, pues no es nuestro papel. Nuestro papel únicamente es investigar. Ya si nos piden alguna opinión o algún consejo, poder recomendarles a alguna persona, lo podemos hacer, pero principalmente ahorita ese no es nuestro papel. Nunca pues poner en riesgo la seguridad del personal, ni de nosotros ni de los participantes, ¿no? Esas son algunas recomendaciones que se dan ahorita. Y bueno, tenemos algunas técnicas. La primera es la observación. Juanita, ¿me ayuda? Sí, maestra. Observación. Observación cualitativa. No es mera contemplación, sentarse al ver el modo y tomar notas. Implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Es estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. Los propósitos esenciales de la observación en la inducción cualitativa son explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y los aspectos de la vida social, analizando sus significados y a los actores que la generan. B. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que suceden al paso del tiempo y los patrones que se desarrollan. C. Identifica problemáticas sociales. D. Genera hipótesis para futuros estudios. Ok, entonces, pues como dice, no, la observación cualitativa no nada más es sentarse a tomar notas. Tenemos que tener todos nuestros sentidos bien atentos, ¿sí? Para estar observando, tomando notas, ver si la persona nos está diciendo una cosa con las palabras, otra cosa con las miradas, con la expresión corporal, etcétera, ¿no? O estar viendo alrededor también, ¿sí? ¿Qué otras cosas podemos ver? ¿Qué otras cosas podemos observar en el ambiente? Ok, algunas cuestiones importantes en la observación. Decía ahorita del ambiente, ok, el ambiente físico o el entorno. Tenemos que estar atentos, tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con funciones centrales. Por ejemplo, si estamos en una iglesia, vamos a estar atentos, pues, que las bancas, que si hay cuadros, si hay imágenes, que si está, pues, que si hay, por ejemplo, un confesionario, olores, o sea, todo lo que está en ese entorno, todo lo tenemos que tener bien atentos nuestros sentidos para poder posteriormente en algún reporte tenemos que decir absolutamente todo. Era un lugar así, con las bancas de este color, el lugar olía así, o sea, todo tenemos que estar bien enfocados. El ambiente social y humano, las formas de organización en grupos, patrones de vinculación, cuáles son las características de los grupos, cuáles son las características de los participantes, quiénes son los actores claves, los líderes o quienes toman decisiones, cuáles son las costumbres,
Y además, pues nuestras impresiones iniciales al respecto. Pues es conveniente tratarnos un mapa de relaciones. Nosotros vamos, al tomar las notas en una observación, pues vamos haciendo un mapa de relaciones, ¿no? ¿Quién es el líder de quién da los consejos, quién puede dar decisiones, todos ese tipo de cuestiones. Ok. Otras serían las acciones individuales o colectivistas, pues qué hacen los participantes, a qué se dedican, cuándo y cómo, desde su trabajo hasta en qué utilizan su esparcimiento, consumo, el uso de los medios de comunicación, el castigo social, la religión, la inmigración, emigración, todo, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son las funciones de cada actividad? Todo tenemos que estar bien pendientes. Artefactos que utilizan los participantes y pues cuáles funciones cubren estos artefactos que ellos utilizan. Y algunos hechos relevantes, eventos, historias, ceremonias religiosas o paganas, desastres, guerras, todo lo que se haya ocurrido en el ambiente y a los individuos, si perdieron algún ser querido, si están casados, infidelidades, si están divorciados, traiciones. Se puede presentar pues una cronología de sucesos o en otros casos lo tenemos que ir ordenando por su relevancia. ¿Cuál es su orden de importancia? ¿Sí? Todo cronológicamente. Retratos humanos de los participantes. Podemos hacer retratos, podemos tomar fotografías. Y esto solamente, pues son unas pocas cuestiones. Es un listado todavía más grande. A ver, ¿alguna otra que se le ocurra, Leti? ¿Algún otro aspecto que hay que cuidar en la observación? Ay, no sé, maestra, ahí vienen todas, creo. Se le hace que son todas. A ver, Paola. Yo diría el ambiente familiar, ¿no? El cómo se dirigen unos a otros, las personas que están ahí, la interacción que tienen entre ellos. Ajá. Ok, bueno. Bueno, vamos a poner aquí un ejemplo. Leti, ¿me ayuda? Supongamos que decidimos analizar la relación entre pacientes con cáncer terminal y sus médicos para entender los lazos que se generan conforme su desarrollo de enfermedad, así como el significado que tiene la muerte para cada grupo. Elegimos un ambiente, un hospital de oncología en Valencia. En la inmersión inicial observamos el hospital y su organización social. Ambiente físico, qué tan grande es, cómo es la distribución, cómo son los pabellones, las salas de hospitalización, la estancia, el restaurante y demás espacios. Su estructura organizacional, jerarquías, su ambiente social, grupos, vínculos, quiénes son los líderes, costumbres, servicios al paciente y otros aspectos. Es necesario entender todo lo que rodea la relación que nos interesa. Posteriormente, la observación se centraría en la interacción del médico al paciente y como resultado de las observaciones en la inmersión, elegiríamos ciertos médicos y a sus pacientes. Para finalizar, podríamos seleccionar episodios e interacciones y observarlos. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial. Okay. Entonces aquí, pues habría que, como le digo, estar atentos, ¿no? Los 5 sentidos abiertos. Ok, estás en el hospital, ¿cómo era el hospital? ¿A qué olía? ¿Cómo veías a las personas? ¿Cómo veías a los médicos? Si estás escuchando la conversación, pudiera decir, bueno, el paciente estaba llorando, el médico pues le decía, pues está bien, ¿no? Pero hay que calmarnos, toda la interacción que hay que tengan el médico-paciente, todo sería tomar notas para después, bueno, irlo planteando todo de manera completa. Ok, ¿cuál es el papel pues del observador cualitativo? Tenemos primeramente pues la no participación. Muchas veces solamente estamos observando, por ejemplo, cuando observas videos nada más, ¿ok? No haces otra cosa pues más que verlos. Tenemos la participación pasiva,
Está presente el observador, pero no interactúa. Por ejemplo, yo hace tiempo para la realización de mi tesis, a mí me tocó pues hacer un experimento. Yo estaba pues así, en observación pasiva. Yo estaba en una empresa viendo cómo tomaban decisiones sobre las tareas que iban a realizar y solamente tomando mis notas, sin hablar ni nada, solamente escribiendo y observando a los integrantes del equipo. También tenemos participación moderada, participa en algunas actividades y en otras no. Una participación activa, aquí participa en la mayoría de las actividades, sin embargo, no se mezcla completamente con los participantes, sigue siendo observador. Y una participación completa, se mezcla totalmente y además pues es un participante más, ¿sí? Se dice que en este punto es cuando puedes tener un mayor entendimiento, pero se puede perder la objetividad. Puedes perder el enfoque del observador porque ya no serías pues solamente observador, sino que ya estarías tratando tú de dar puntos de vista o tratar de inmiscuirte más pues en el tema y a lo mejor puedes perder tu enfoque de que solamente vas a observar. Ok, entonces tenemos otra técnica que son las entrevistas. Yo creo que estas son de las más conocidas, ¿no? Observación y entrevistas. La entrevista cualitativa es más íntima y flexible y abierta que la cuantitativa. ¿Por qué? Pues la cuantitativa vas por números, es más fría. ¿Ok? Se define como una reunión para conversar, intercambiar información entre una persona, el entrevistador y entrevistado, o los entrevistados en caso de ser una reunión con más personas, un grupo pequeño, una familia o ya un equipo más grande, que puede ser pues un equipo de una fábrica, un equipo de alumnos en una escuela, o otro tipo de equipos pues un poquito más grande. Entonces, en la entrevista se hace a través de preguntas y respuestas y así vamos a lograr la comunicación y vamos a hacer una construcción de significado respecto a X tema, pues en este caso, pues el tema que nos interesa. Y tenemos 3 tipos de entrevistas: estructurada, semiestructurada y no estructurada o abierta. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Chaula, ¿me ayuda con la primera? Con la estructurada, por favor. Claro que sí. Estructuradas. El entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a esta. El instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué orden. Ok, entonces aquí ya llevamos nosotros pues nuestra entrevista. Ya la planteamos con anterioridad, ya sabemos exactamente qué vamos a preguntar, en qué orden lo vamos a preguntar. La semiestructurada, Natalia. Se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. Ok, pues al igual llevamos pues un listado de preguntas, ya llevamos nuestra entrevista, pero pues además podemos agregar nuevas preguntas que no tengamos elaboradas, pues para darle mayor información, para obtener mayor información, para entender más el contexto. Y las no estructuradas o abiertas. Juanita. Se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la investigación cualitativa, las primeras entrevistas. Ok, entonces cuando vamos a empezar con el tema, las primeras entrevistas pues regularmente pues son abiertas. Todavía no las estructuras bien o pueden ser también semiestructuradas. Llevas algunas o pues no llevas nada y son más abiertas o más flexibles para manejar. Ok, entonces, regularmente en la investigación cualitativa, pues las primeras preguntas, pues como decíamos, son abiertas o no estructuradas y las vamos a ir estructurando conforme vamos avanzando en nuestro trabajo de campo. Pues ya vamos a ir viendo, ok,
me faltó preguntar esto, me faltó preguntar el otro, entonces ya vas viendo, una vez que ya estás pues en el campo, ya vas viendo qué es lo que te falta y ya puedes volver a hacer la recolección ya más estructurada. ¿Okay? Entonces, las entrevistas como herramienta para recolectar datos cualitativos se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar y es muy difícil hacerlo por ética o por su complejidad. Por ejemplo, pues la investigación de las formas de depresión o la violencia en el hogar. Esos son algunos ejemplos. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra, Chabla? Pudiera ser el bullying, no sé, se me ocurrió. Sí, pudiera ser el bullying. ¿Otro, Leti? Pues podría ser, ay, no se me ocurre mucho. A ver, uno que está muy de actualidad ahorita, que creo que varias escogieron ese tema. A ver, Juanita. Maestra, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? Es que me hablaron y me desconecté tantito los audífonos. Sobre el COVID, maestra. Ok, entonces ese también sería pues un tema, ¿no? ¿Por qué? Pues no podemos observarlo, si lo observamos pues estamos en riesgo, ¿no? Entonces pues tenemos que manejar pues las entrevistas, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son las características de las entrevistas cualitativas? Bueno, en principio y final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas, es flexible. Como les decía ahorita, ok, vas, pues haces una serie de preguntas y ya te vas dando cuenta que te hacen falta y pues ya lo vas a hacer más estructurado. Las preguntas y el orden que se hacen se adecúan a los participantes. La entrevista cualitativa es una buena medida anecdótica y tiene un carácter amistoso, ¿sí? Pues lo que queremos son experiencias, acuérdense, emociones, y vamos a ver pues todo el lado pues más humano, ¿no? De las personas, no tanto datos cuantitativos, no tanto mediciones. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de los significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y al lenguaje del entrevistado. No puedes ir a hacer una entrevista muy rebuscada, pues se puede decir de alto nivel, irte a una comunidad donde no te van a entender a lo mejor palabras que tú las tratas de verte más intelectual, por decirlo así. Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden tener perspectiva, experiencia, opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Yo les mencionaba, no sé si fue ustedes, que en unas entrevistas que nosotros, bueno, eran encuestas que nosotros hacíamos a las pues, familias para ver qué tan pobres son. Entonces, a veces que las preguntas las tenías que pues cambiar, ¿no? Para que las personas te las pudieran entender de una manera más simple, que lo hablaras más pues en el propio lenguaje con las personas que estás platicando. Entonces, tenemos clases de preguntas en entrevistas de manera general. Esta puede ser tanto cuantitativas como cualitativas. Y las primeras son preguntas generales. Entre sus características parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que les interesa. Son propias de entrevistas abiertas. Por ejemplo, ¿qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas en la vida? ¿Cómo ve usted la economía del país? ¿Cómo es la vida pues, aquí en Sinaloa, aquí en México? Y pues preguntas para ejemplificar. ¿Me ayuda, Paola? Sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría. Ejemplo, usted ha comentado que la atención médica es pésima en el hospital. ¿Podría proporcionar un ejemplo? ¿Qué personajes históricos han tenido metas claras en su vida? Entonces, aquí pues hacemos las preguntas, pero pues pedimos
ejemplos, ¿no? Ok. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjuntos o categorías. Ok. ¿Qué tipo de drogas venden más en este barrio? Si la investigación es sobre pandillas o drogas y todo eso, ¿no? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir ese puente? Si estás hablando con algún ingeniero, tal vez, un arquitecto. ¿Qué elementos toma en cuenta para decir que la ropa de la tienda departamental tiene buena calidad? Entonces, si se dan cuenta, pues son más estructuradas y estamos pidiendo que nos den algún tipo de categoría o algunos conceptos extras. Preguntas de contraste. ¿Te ayuda, Pili? Al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Ejemplo, hay personas a las que les gusta que los dependientes de la tienda se mantengan cerca y al tanto de sus necesidades, mientras que otros quieren que se presenten solamente si se les solicita. ¿Usted qué prefiere? ¿Cómo es el trato que recibe de las enfermeras del turno matutino en comparación con el trato de las enfermeras del turno nocturno? ¿Qué semejanzas y diferencias se encuentran? Ok, creo que está claro, ¿no? Entonces estamos viendo pues dos cuestiones en cada pregunta, estamos haciendo contrastes, ¿qué prefiere una cosa u otra? ¿Qué opina esto o esto? ¿Ok? Y bueno, estas ya son propias de las cualitativas. Entonces, tenemos mi opinión. ¿Considera usted que haya corrupción en el gobierno actual? Desde su punto de vista, ¿cuál cree que es el problema en este caso? ¿Qué piensa pues, del COVID, por ejemplo? De expresión de sentimientos. ¿Cómo se siente respecto al alcoholismo de su esposo? De conocimientos. ¿Cuáles son los candidatos que van a ocupar la alcaldía de Michoacán, por decir así? ¿Qué sabe usted de las causas que provocaron el alcoholismo de su esposo? Sensitivas, que son pues relativas a los sentidos. ¿Qué género de música le gusta escuchar más cuando se encuentra estresado? De antecedentes, pues desde su primer alumbramiento sufrió depresión postparto. De simulación, suponga usted que es el alcalde de México. ¿Cuál sería su principal problema que quiere resolver? Ok. El propósito de las entrevistas, pues, es obtener respuestas en el lenguaje y la perspectiva del entrevistado, con sus propias palabras. Acuérdense que lo que buscamos es eso, ¿no? Que nos den sus experiencias y que nos den sus propias perspectivas, sus propias emociones sobre cualquier tema. Tenemos que lograr espontaneidad y amplitud en las respuestas, así como hacer, pues, que el entrevistado se relaje. Y pues es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza entre el entrevistado y que cultive la empatía. No debe preguntar de manera tendenciosa ni inducir una respuesta. Oiga, ¿verdad que usted esto? Un error consistente en hacer preguntas que inducen respuestas en cuestiones posteriores. Por ejemplo, ¿considera que la mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted un matrimonio feliz? ¿Piensa que su matrimonio es como los de la mayoría? Entonces, la secuencia induce a respuestas, pero genera confusión. Entonces, ¿cómo sería mejor preguntar? Ok, pues, ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿O qué es lo que lo hace feliz de su matrimonio? Y así dejar que las personas den su propia experiencia, su propio punto de vista, en vez de que estén induciendo la respuesta. Ok, ¿me ayuda, Natalia? ¿Puede activar el sonido? Recomendaciones para realizar entrevistas. No se deben utilizar calificativos. ¿La huelga de los trabajadores está saliéndose de control? Es una pregunta prejuiciosa. En todo caso, es mejor. ¿Cuál es el estado actual en que se encuentra la huelga? Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez. No brincar abruptamente de un tema a otro, siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. Ok, pues primero. Preguntas generales y fáciles, preguntas complejas, preguntas sensibles y delicadas y preguntas de cierre.
Ok, entonces pues primeramente les vamos a hacer las preguntas más sencillas y luego vamos a ir subiendo el nivel de complejidad, un poquito más complejo. Y después las preguntas pues más sensibles, más delicadas. ¿Esto para qué? Pues para ir entrando en una mejor comunicación y que le vayas dando al entrevistado una empatía, porque imagínate que llegas y de sopetón llegas con las preguntas sensibles. Entonces, a lo mejor y te van a tirar loco, ¿no? Y no te van a hacer caso. O van a decir, ah, no, pues le puede resultar grosero a la persona. Entonces, primero tenemos que generar un ambiente de confianza para que la persona se sienta en libertad, pues, de estarnos dando sus experiencias. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Está sencillo el tema, ¿verdad? Bueno, aquí hay un ejemplo de una entrevista. ¿Cómo inicia? Bueno, primeramente, pues la fecha, la hora, el lugar donde lo vamos a aplicar, la ciudad o un sitio específico. Los datos, el entrevistador, datos del entrevistado, nombre, edad, género, puesto, dirección, gerencia, etcétera. Introducción, tenemos que hacer una descripción general de qué es lo que queremos saber. O sea, cuáles son los propósitos. Explicarle al entrevistado de qué se trata tu proyecto. ¿Cuáles son los motivos por los cuales lo seleccionaste? ¿Cuál es la utilización que le vas a dar los datos que te están proporcionando? Y una cosa bien importante, también a veces el anonimato. Ok, muchas veces no vas a poner los datos al momento de que tú vayas a hacer ya el reporte, tú tienes que cambiar los datos porque tienes que tener en cuenta la confidencialidad de la persona. Y tienes que preguntar si está de acuerdo o no está de acuerdo, como que en caso de que tuvieras que exponerlos, pues si te da el permiso, si te da la autorización de poder utilizar sus datos. Preguntas, por ejemplo, ¿qué opina de esta empresa? ¿Cómo se siente trabajando en la empresa? ¿Cómo se siente en cuanto a la motivación en el trabajo? ¿Cuál es la relación que tiene con su jefe inmediato o con su superior? ¿Cuál es la relación que hay entre sus compañeros? Y poco a poco vamos agregando pues más preguntas. Aquí no las puse todas porque pues es solamente un ejemplo. Y pues al final, algunas observaciones y dar las gracias e insistir en la confidencialidad y la posibilidad de participaciones futuras. A lo mejor te van a faltar datos y tienes que volver a entrevistar a la persona o bien vas a necesitar agregar más preguntas o bien cambiar, dependiendo de cómo vas modificando tu investigación, puedes requerir otra vez a la persona. Ok, tenemos sesiones de profundidad o grupos de enfoque. Juanita, ¿me ayuda? Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones o grupos pequeños o medianos, 3 a 10 personas, en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. En esta técnica de recolección de datos, la unidad de análisis es el grupo, lo que expresa y construye, y tiene su origen en las dinámicas grupales, muy socorridas en la psicología. El formato de las sesiones es parecido al de una reunión de alcohólicos anónimos o a grupos de crecimiento en el desarrollo humano. Se reúne a un grupo de personas para trabajar con los conceptos, las experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o los temas que interesan en el planteamiento de la investigación. Ok, aquí les voy a dar un ejemplo. Yo trabajaba, hace muchos años trabajé yo en un programa de gobierno y hacíamos como tipo reuniones de orientación y en ese tipo de sesiones, pues las señoras pues mostraban sus inquietudes. Entonces, esa pudiera ser un ejemplo de una sesión de grupos de enfoque. Entonces, eran personas con ciertas categorías, tenían pues que estar incluidas en el programa, etcétera, ¿no? Entonces, aquí pues vemos, ¿no? Que es como parecido a las sesiones de reuniones de grupos de alcohólicos anónimos. Entonces, se reúnen, todas las personas tienen algo en común
y se hace una sesión pues para ver pues diferentes conceptos, ¿no? Aquí dice experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o temas pues que interesan en el planteamiento de la investigación. Y pues tenemos algunos ejemplos de este tipo de grupos de enfoque. Vianey, ¿me ayuda con el primero? ¿No está Vianey? Sí, ¿me escucha? ¿Sí? Howland Shaulen llevaron a cabo un estudio para comprender qué piensan los adolescentes sobre sus dispositivos digitales, cel, videojuegos e internet y el lugar que ocupan en su vida. Grupo o grupos de enfoque. 80 estudiantes de secundaria de las costas oeste de los Estados Unidos, distribuidores en 11 grupos de enfoque y cuyas edades fluctuaron entre los 12 y los 16 años. Ok, entonces ese estudio era para ver qué pensaban los jóvenes sobre sus dispositivos. ¿Y cómo hicieron esa investigación? Bueno, hicieron unos grupos de enfoque, uno dice, distribuidos en 11 grupos, y las edades eran entre ese tipo de edad y en las secundarias de tal escuela del este y del oeste. Entonces, se hicieron grupos de enfoque para llegar a ese estudio, ¿no? El segundo, Chaula, ¿me ayuda? Estaba practicando el nombre, maestra. No, ya sé que no diga el nombre, está medio. Ay, perfecto. Ok. En el 2010 emprendieron una investigación para entender la problemática de mujeres diagnosticadas con VIH de zonas pobres de Malawi, África. Ajá. Se reclutaron 72 mujeres diagnosticadas con SIDA en 4 clínicas de tratamiento antirretroviral, 3 naturales y 1 urbana, para participar en 12 grupos focales. Ok, entonces al igual, ¿no? Se dan cuenta, se van haciendo grupos con tantas mujeres, de unas de localidades rurales, otras de localidades urbanas, pero que tienen algo en común, ¿no? Con el tema que estamos viendo. Leti, ¿me ayuda con la que sigue? En 2005 realizaron una investigación para validar culturalmente cuestionarios y formas de consentimientos preparados en 11 idiomas para poderlos aplicar a inmigrantes que llegan a Canadá. Se reclutaron 13 mujeres inmigrantes refugiadas, aisladas y estudiantes internacionales, de las cuales 11 participaron en 3 sesiones de 4 horas. Los idiomas fueron español, mandarín, cantonés, francés, árabe, ruso, tamil, punjabi, urdu, darí, persa e inglés. Entonces se dan cuenta, o sea, dependiendo del enfoque que tiene el estudio, van juntando el grupo de estudio que se requiere, ¿no? Entonces aquí ya no son entrevistas personales, ya son con un grupo y están enfocados a cierto tema. Ok, ¿cuáles son los pasos para realizar las sesiones de grupo? Primeramente, pues se determina el número profesional de grupos y las reuniones que se necesitan realizar. Se define el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o en las sesiones. Regularmente, durante la inmersión, el investigador se percata del perfil de los individuos adecuados pues para los grupos que necesitan, ¿no? Algunos perfiles pueden ser los siguientes: jóvenes drogadictos entre 16 y 19 años de cierto barrio de la Ciudad de México. Mujeres limeñas de entre 45 y 60 años que se divorciaron en un lapso de un año para acá y que son de un nivel socioeconómico alto. ¿Se acuerdan de este ejemplo que ya lo habíamos visto en otras diapositivas? Y pacientes terminales de cáncer que no tengan familia, que sean mayores de 70 años, que están en hospitales públicos, gubernamentales de una ciudad X, ¿no? Entonces, se van haciendo enfoques de ciertos perfiles que requerimos dependiendo de nuestra investigación. Siguiente paso sería detectar las personas del tipo que elegimos
y se les invita a las sesiones. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso o aislado. Imagínense que no tengan el ruido que esté sonando el celular, o que estén los niños gritando, o que estén los perros ladrando. O sea, se va buscando un lugar que sea confortable y que ellos puedan entender lo que queremos obtener en esa investigación. Se lleva a cabo cada sesión y finalmente pues elaboramos el reporte con todos los datos obtenidos en esa sesión. Ok, otro es documentos, registros, materiales y artefactos. ¿Me ayuda Natalia? Documentos, registros, materiales y artefactos. Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Les sirve al investigador para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano y anormal. Y vienen unos nombres y luego, entre tales elementos podemos mencionar cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio y video por cualquier medio, objetos como vasijas, armas y prendas de vestir, graffiti y toda clase de expresiones artísticas, documentos escritos de cualquier tipo, archivos, huellas, medidas de erosión y desgaste, etc. La criminología se basa mucho en el análisis de huellas, rastros, artefactos y objetos encontrados en la escena del crimen o vinculados con esta. Entonces, esto es un ejemplo, ¿no?, de los documentos, registros, materiales que se pueden utilizar para una investigación. Y pues dice la criminología, pues obviamente, ¿no? Revisan, ok, hasta ponen la regla, ¿no? De tantos pasos, de tal a tal parte caminó la persona herida, o dejaron las huellas, rastros, revisan huellas, fotos. Sí, entonces, todos estos objetos, pues, en este caso, pues, que serían encontrados en una escena del crimen, ¿no? Y otro sería biografías o historias de vida. La biografía o historia de vida es una forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, un participante histórico, o colectiva, una familia, un grupo de personas que vivieron en un periodo, que compartieron rasgos o vivencias. Para realizarla, pues suelen hacer entrevistas en profundidad y revisión de documentos, artefactos personales e históricos. Se han probado ser un excelente método para comprender, por ejemplo, a los asesinos en serie y a su terrible proceder. El éxito de líderes en diversos ámbitos como político, empresarial y religioso, así como pues prácticamente el comportamiento de cualquier individuo, ¿no? Entonces también se han usado para analizar experiencias de mujeres pues violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médicos y psicológicos, así como procesos de invención y desarrollo de patentes. Imagínense, en estos casos hacer una entrevista pues también pudiera ser pues más complicado, ¿no? Son temas más delicados. Ok, entonces, una vez que ya tenemos pues nuestros datos, pues hay que analizarlos, ¿no? Entonces, el análisis de los datos pues es emocionante porque se descubren temas y conceptos inmersos entre los datos recolectados. Entonces, allí podemos ver pues todo tipo de experiencias, todo tipo de emociones, ¿no? A medida que se analizan los datos de importancia teórica o práctica, seguía pues un reporte final. Y pues dicho análisis debe ser sistemático y debe seguir una secuencia y un orden. ¿Cuál es el proceso del análisis de datos cualitativos? Primeramente, pues tenemos que recolectar los datos, ya sea entrevistas, grupos de enfoque, observaciones, documentos, artefactos, anotaciones, registros, etc. Después, revisar todos los datos, todo el material que tenemos inicial, y si tuvimos que agregar
Datos adicionales, pues también. ¿Para qué? Pues obtener un panorama general con estos materiales. Organizar toda la información desde características, categorías, determinar los criterios de la organización, organizar los datos de acuerdo pues, a los criterios que hayamos determinado. Después, preparar los datos para el análisis. Limpiar grabaciones de ruidos, digitalizar documentos, filtrar videos, transcribir datos verbales en contexto, incluyendo pues bitácoras y anotaciones. Y descubrir pues todas las unidades de análisis, elegir cuál será la unidad de análisis o el significado adecuado a la luz de la revisión de los datos. Posteriormente, la codificación de los datos de las unidades de primer nivel, localizar estas unidades, designarles categorías y códigos. Y de aquí vamos a hacer dos cosas, pues describir las categorías emergentes de la primera codificación abierta y en un segundo nivel. La primera, pues conceptualizaciones, definiciones, significados, ejemplos, ilustraciones, fotografías, todo lo que hayamos obtenido en nuestras observación, análisis, todo lo que hayamos utilizado como técnica de recolección. Y en un nivel de segundo nivel, pues agrupar las categorías en temas, patrones, relacionar categorías, hacer ejemplos de temas y patrones y relacionar con unidades de análisis. Posteriormente, pues tenemos que describir todas las relaciones interconexiones entre las categorías y los temas en una historia o narrativa. Y pues generar hipótesis y las explicaciones y mostrar una teoría resultante. ¿Ok? El reporte pues ya sería el final, ¿no? Pues los buenos reportes pues nos dicen que nos muestran maravillosas lecciones de vida. Entonces cuando nosotros hacemos una investigación, pues al estar obteniendo experiencias, emociones y todo este tipo de cosas, pues obviamente son lecciones o conocimientos que vamos a aportar pues a otras personas tal vez. Y serían todos los temas de hoy. No sé si tengan dudas. ¿Me regreso en alguno? ¿No? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues vamos a ver las actividades de la semana. Pues yo creo que ya tienen muchísimo que hacer. Y la primera de esta unidad sería pues relacionar aspectos teóricos de las técnicas cualitativas y hacer el análisis de información con el anteproyecto que están generando. ¿Cuál es el propósito? Identificar las diferentes técnicas de la investigación cualitativa, los aspectos importantes sobre el análisis de la información, y aquí hay que tomar en cuenta el impacto ético del anteproyecto. Ahí les dejo un link. Es un libro que van a revisar, hay unos capítulos. Sobre esta lectura van a hacer un resumen de las principales técnicas cualitativas: entrevista, observación, autoobservación, grupo focal, análisis narrativo, la historia oral. Y van a elegir una de las técnicas para diseñar ustedes un instrumento que va a ayudar con su investigación, con el problema que ustedes están planteando. Solamente van a hacer el diseño del instrumento, no lo van a aplicar. Si ustedes eligen la entrevista, van a diseñar pues las preguntas que ayuden con la recopilación de información. Ok, en una sección aparte van a tomar en cuenta los aspectos más importantes que menciona el autor sobre el análisis de la información y van a finalizar, basado en la ética de la investigación cualitativa, van a definir cuáles son los aspectos éticos que pueden encontrarse en su proyecto, en el de ustedes, y cómo se va a tratar. ¿Ok? Van a hacer el documento y me lo van a enviar. Y bueno, esta va a ser la estructura del documento: portada, índice, las técnicas, el diseño de su instrumento, los aspectos importantes para el análisis de información y los aspectos éticos de su proyecto. Igual van a subir el apartado, en el apartado correspondiente para la retroalimentación. Y una actividad en el foro. Van a hacer el siguiente aporte a la pregunta: ¿cuál de las técnicas cualitativas consideras más importante para la psicología social? ¿Ok? Su aporte pues lo van a fundamentar en 3 fuentes con su respectiva cita
y van a interactuar con sus compañeros haciéndole una retroalimentación constructiva. Y sería todo por esta sesión. De hecho, es nuestra última sesión. Ya de aquí, pues, queda, pues, ponernos a trabajar. Pues yo creo que todas tienen mucho trabajo porque, como les comentaba al inicio de la conferencia, nada más como unas 2 personas han hecho algo, pero de la primera unidad. Entonces, sí estamos un poquito atrasadas. Les decía que de aquí al 5 de mayo para que ya esté todo terminado. Y pues cualquier cosa, pues ya saben, tienen mi número de teléfono. Igual en la plataforma, cualquier duda, estoy para apoyarlas. Y pues cualquier cosa, pues me pregunten y ya con mucho gusto yo les voy a ayudar. No sé si tengan dudas, algún comentario. ¿Qué les parecieron las clases? Todo bien, maestra. Maestra, el proyecto debe ser 100% aplicable, ¿verdad? O sea, pues sí, 100% aplicable. Sí, aunque ahorita pues no hay como para ir a ponerles a hacer las Ajá. Ahorita es más como un prospecto del proyecto, ¿no? De lo que tenemos, así es. o de lo que ya Ahorita, habíamos hecho. Yo en este caso me estoy basando en lo que ya había hecho, es como ¿cómo se podría decir? pues es el cambiarle anteproyecto. ¿verdad? Ajá, es el anteproyecto, pues debido a que pues los tiempos no nos dan para ir a hacer pues bien una investigación a fondo, pero pues es más que nada la estructura de lo que se tiene que hacer. Y pues que ustedes lo tomen en cuenta porque ahorita es solamente pues un anteproyecto, pero ya en una materia más avanzada pues ya se los van a pedir pues bien o bien ya sea para alguna tesis o que quieran hacer alguna investigación científica. Entonces todo esto son herramientas que ustedes pues van a requerir. Muy bien. Es todo, creo. Ahí si me sienten dudas, pues le mando un mensajito. Muy bien, entonces no sé si alguien más tenga algún comentario o algo que quieran preguntar o añadir. Maestra, disculpe, yo ya hice el anteproyecto, nada más que me faltó la presentación. Ahorita se lo subo para que me lo revise y me diga, pues cuando pueda, pues alguna nota o algo. Ah, muy bien. Ahorita se lo subo. Perfecto. Ok. Muchas gracias por todo. Bueno, entonces no hay preguntas. Si no hay ya nada más que agregar, pues muchas gracias por su participación. Pues ya les dije, yo estoy para servirles. Y pues mucho gusto, muchachas. Pues hoy es nuestra última conferencia. Gracias, maestra. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Maestra.